Muy buenas noches y bienvenidos al cierre de Wall Street. A estas horas, Emmanuel Macron sigue llamando alcaldes. Francia sigue en disturbios, van a por la séptima noche, van a hacer una semana de disturbios donde están quemando, pues poco más o menos que París, si me permiten, y no es una exageración. Si llama a 220 alcaldes de distintas localidades que tienen que ver, bueno, con los más afectados, pero en gran medida con los aledaños de París, es que algo grave está pasando en Francia. Insisto, reunión mañana, más de 220 alcaldes que tendrán que explicarle a Macron qué está pasando exactamente. Y muchos de ellos lo que le van a decir es: esto es culpa tuya. Es culpa de tu política social. Es culpa de elevar la edad de jubilación, es culpa de retirar los subsidios, es culpa de un montón de cosas. Se habla de un cambio en el modelo social. Porque se ha hablado aquí y mucho de que esto es una guerra racial. Es decir, que existe un racismo, mejor dicho. Desde el estamento policial francés, la ONU llegó a decirlo la semana pasada, que había racismo y que era el momento de que Macron terminase con el racismo que tiene la ONU. Bueno, pues sí, puede ser. Pero la realidad es que hay detrás un cambio de modelo, una lucha de clases. Hay quien ha decidido ya que no tiene sentido seguir viviendo como se vive en determinados barrios, particularmente esas conocidas como banlieues, pero que en realidad tiene mucho que ver con, tienen el término de los suburbanos, que les llevan a esos sitios. Y donde se han creado, dicen algunos, guetos. Bueno, se han creado como si vinieran de la nada los guetos. Como si no fueran lugares donde en realidad, a base de incentivar y regar con unas determinadas políticas sociales unas zonas, esas zonas pues se quedan como están, con unas capacidades poco reales de crecimiento. Y claro, termina ocurriendo esto. Eso es lo que parece subyacer en todas estas protestas que se vienen dando desde que la semana pasada un policía abatiese a tiros a Nahel Muzarek, 17 años, insisto, incluso la madre ha pedido calma. Porque creen que lo que está pasando aquí, pues efectivamente se les ha ido de las manos. De momento, el único fallecido externo al propio Nahel, al muchacho, es un bombero de 24 años que falleció por inhalar una serie de humos mientras practicaba una de las actuaciones, pero no dentro de los disturbios, lo cual, pues bueno, siempre es de agradecer dentro de todo lo que está ocurriendo. La realidad es que además Macron no tiene ningún amigo en política, porque ha cerrado todas las puertas con sus políticas en los últimos meses y ahora la oposición francesa, en los dos lados de Macron, no va a ayudar a Macron, lo cual va a ser un problema importante. En todo caso, insisto, todo el mundo volcado en intentar que se paren los disturbios. Y si me permiten, saltando de aquí a la parte geopolítica, enseguida vamos con todos los detalles económicos y con los datos cruciales también, no solo en Europa, sino también en Estados Unidos, que ya hablan de recesión abiertamente. Si uno mira los datos, la contracción que hay, técnicamente hablando, para muchos de los datos ya estaríamos en términos recesivos, pero enseguida lo miramos. Decía, todavía en términos geopolíticos, hay que saltar a Rusia o a Ucrania. Depende de dónde lo quieran ver. Ucrania ha decidido declarar a Unilever patrocinador internacional de la guerra. Es el término concreto que le ha puesto la Agencia Nacional de Ucrania para la Prevención de la Corrupción, que se llama. Ha puesto a Unilever en una lista que ellos llaman patrocinadores internacionales de la guerra. ¿Por qué? Porque la empresa, que tiene productos alimentarios, de limpieza, etcétera, etcétera, sigue presente en Rusia a día de hoy. Así que Ucrania no entiende cómo, teniendo al país sede de Unilever posicionada a favor de Ucrania, la empresa sigue haciendo todo esto. Bueno, en realidad es que hay muchas empresas que han seguido haciendo negocio de una forma u otra. Es verdad que desde el inicio de la invasión Unilever suspendió todas las importaciones y exportaciones desde y hacia Rusia, y lo dijeron desde la propia Unilever, y todos los gastos de publicidad en el país. Se asegura que ya no invierte. Bueno, pues en el comunicado que lean, porque al ponerle como patrocinador de guerra, dicen que sigue allí, que en realidad es verdad que no realizan las exportaciones e importaciones con las mismas empresas con las que lo hacían antes de la guerra, pero que en realidad siguen haciendo dinero y siguen enriqueciendo y contribuyendo a la economía rusa, y es lo que no entienden desde Ucrania. Así que les han puesto en esa lista negra que tienen ellos de patrocinador de la guerra. Por cierto,
que Zelensky, el presidente de Ucrania, también es protagonista hoy porque en una de estas llamadas telefónicas suyas, hoy con quien ha decidido hablar es con Olaf Scholz, con el canciller alemán. Ambos creen que hay que prorrogar el acuerdo del grano, buscar una extensión para ese acuerdo. Está bien, porque lo cree Ucrania y entonces lo cree Alemania, pero el problema del acuerdo de grano es que Rusia ha dicho ya, en muy diversas ocasiones, que no lo iba a aprobar. Y que aprobar la extensión, en realidad, suponía que a ellos les admitieran de nuevo en el sistema de pagos SWIFT. Es lo que pedía para algunos de sus bancos. No hubo sistema de pagos, pues no hay acuerdo del grano. Así de simple ha sido. Y es verdad que Rusia jugueteó con la posibilidad de extender el acuerdo, ¿eh? ¿Dónde? En Turquía. ¿Por qué? Porque Erdogan estaba de elecciones y había que hacer que el propio Erdogan, que sigue haciendo funambulismo entre un lado y el otro, siguiera en el poder. Y una forma de volver o mejorar la popularidad de Recep Tayyip Erdogan, del presidente turco, ya reelegido, era ponerlo como ese hombre neutro, ¿no?, capaz de aunar posturas y que allí se cerrara ese acuerdo del grano. Rusia cedió un poquito y cuando ganó las elecciones se acabó lo de ceder. Así que en realidad que Zelensky y Scholz tengan una conversación sobre que Ucrania quiere extender el acuerdo del grano, toma y ya. Como solía decir una amiga mía, yo quería un coronel y no me quiso él. En fin, todo esto, insisto, en clave geopolítica, donde, por cierto, hoy España ha asumido la presidencia de la Unión Europea. Pedro Sánchez dando la bienvenida a von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y la propia Comisión Europea dándole la bienvenida a su vez a Pedro Sánchez. Hombre, ya eres el presidente de la Unión Europea. Lo que tú querías, lo que pasa es que ahora 37 años ha tardado en llegarnos la presidencia. Y ahora la vamos a tirar por el retrete porque, aunque la tenemos 6 meses, el 23 de julio tenemos elecciones y entre que lo ponemos y no ponemos, nos ponemos otra vez a gobernar, ponemos el asunto en marcha y se elige todo, dele, que todavía nos vamos a poner casi en septiembre. Vamos, que acabamos de tirar más de la mitad de la presidencia y el que entre, esto le va a coger con el volante cambiado. En fin, decía Pedro Sánchez que Europa, ojo, todavía necesita que haya más aliados de la propia Europa, que con los cambios geopolíticos que se están dando, porque ojo, que ha dicho Pedro Sánchez que sí que hay un cambio en el orden mundial, ¿eh? Y dice que Europa necesita nuevos aliados, más aliados, pero bueno, lo escuchamos porque no es lo que ustedes piensan. Europa necesitará muchos más aliados de los que tiene y desde España estamos convencidos de que la región de la América Latina y el Caribe puede y debe ser una de ellas. Ven, América Latina y el Caribe. Ya les decía yo, ¿estaban ustedes pensando en China? No, de China no. Sobre China y el orden mundial, atentos. Porque enseguida le podemos escuchar. Orden internacional, además, que está cambiando. Y ojito, porque aquí sí que parece claro, esto sí que ha cambiado, hasta hace no mucho no se hablaba de que estuviera cambiando. Ya el propio Pedro Sánchez, oye, que sí, que esto es real. Cuidado porque le han dejado caer que China, a lo mejor, debería de ser o de tener un peso menor en la economía europea, y en particular en la española, von der Leyen se ha dedicado a eso, a decirle, oye, hay algunos que no te están dando suficiente rédito. Cambia de aquí, ¿por qué? Porque estamos saliendo todos. ¿No eres ahora el presidente de la Unión Europea? Sí. Pues la consigna aquí es ir saliendo de China. Así que en eso están. Ojo, que tiene su miga la cosa. Decía yo, protagonistas en lo económico. Vamos a empezar por el dato del día. Javier del Valle. Buenísimas noches. Datos manufactureros en Estados Unidos. Y cuidadito, que no son buenos. Y no solo en Estados Unidos, José, hemos tenido hoy sobre todo datos manufactureros en prácticamente la mayoría de países europeos, también el europeo en general, la zona euro sobre todo, que da un PMI final de 43,4, zona de contracción porque está por debajo de los 50 puntos y que empeora con respecto al mes pasado, que eran de 44,8, sigue empeorando la contracción. Y si miramos en Estados Unidos, también se ha seguido ese mismo movimiento, tanto los proveedores de S&P Global como del ISM, del Instituto ISM, ambos muestran un PMI manufacturero que se sigue contrayendo y que sigue empeorando. De hecho, en el S&P Global han visto tal colapso de los nuevos pedidos, porque básicamente no hay demanda en la parte manufacturera, que dice Williamson, director del S&P Global,
la salud del director económico, la salud del sector manufacturero de Estados Unidos ha empeorado bruscamente en junio, lo que se suma a las preocupaciones sobre la posibilidad de que la economía entre en recesión en la segunda mitad de año. Parecía que los datos iban mejorando, parecía que la economía estaba siendo cada vez más resiliente, sobre todo en Estados Unidos, tras los últimos datos que hemos conocido tanto de la vivienda como de los servicios. Pero el sector manufacturero, José, sigue bastante fastidiado y sigue en contracción, y la contracción parece ser que cada vez va peor. Desde Negocios Televisión hemos no solo analizado el dato de PMI del ISM también, porque el que les comentaba es el del S&P Global, que también se ha contraído todavía más, pero es que el del ISM también cae de 46,9 el mes pasado en mayo a 46 el mes de junio. Sigue por debajo de 50, por tanto es contracción. Eso quiere decir que respecto al mes pasado la actividad ha empeorado, ha caído, y en una magnitud todavía mayor, la contracción. Hemos entrevistado aquí desde Negocios TV a Timothy Fiore, chairman del ISM, del PMI manufacturero del Instituto ISM, y nos dice que básicamente lo que está pasando, ya nos lo decía el mes pasado, con el dato del mes pasado, que seguía contrayéndose a 46,9, pero ahora que vuelve a contraerse a 46, nos dice Timothy que básicamente lo que está pasando en las fábricas estadounidenses es que una vez se han solucionado las presiones de la cadena de suministros, todas las fábricas están listas para producir. ¿Cuál está siendo el problema? Que no hay nuevos pedidos. Que los nuevos pedidos este mes sí rebotan un 3%, pero fíjense que están en 45,6 como indica la tabla. Están en un entorno de contracción que llevan bastantes meses, de hecho la tendencia llevan 10 meses de contracción los nuevos pedidos manufactureros. No tienen backlog tampoco, que serían los pedidos que están en cola. Recuerden que el sector manufacturero duró un poco, fue un poco más resiliente porque tenía mucho backlog acumulado, mucha lista de pedidos acumuladas tras esa presión que hubo en la cadena de suministros. Se fue sosteniendo poco a poco con ese backlog, pero ahora que eso se ha procesado y se ha servido, y ahora que no entran nuevos pedidos, pues entonces es cuando el PMI manufacturero está sufriendo, y dice Timothy que a partir de aquí podría sufrir incluso más. ¿Por qué? Porque si estas fábricas que están listas para producir, pero que no tienen nuevos pedidos, empiezan a ver que la demanda es muy débil, van a tomar decisiones como paralizar un poco la producción, empezar a despedir incluso. Y ahí este es el segundo punto más importante, y es que si miramos las categorías y vemos la de empleo, que es la que he subrayado en rojo, fíjense que entra en contracción. De 51,4 que estaba en mayo, ya venía deteriorándose, pero es que ahora entra en contracción. 48,1 es el dato de empleo del PMI del ISM en la parte manufacturera, entra en zona de contracción, y esto simboliza que poco a poco las fábricas están empezando a despedir, porque no ven llegar los nuevos pedidos. ¿Qué puede pasar a partir de aquí? Nadie tiene una bola de cristal, pero hay dos opciones. O bien, las fábricas empiezan a toparse con un aumento muy drástico de las demandas, de los nuevos pedidos, y entonces el PMI manufacturero podría recuperar muy rápido. O bien, esos pedidos siguen sin llegar, como está pasando ahora mismo, y eso hace que las fábricas empiecen a tomar decisiones de reducir la producción y de también despedir. Todo eso sería muy malo para la economía, una economía que por ahora es resiliente, pero que, como dice Timothy, desde el ISM, la parte manufacturera está ya en recesión, José. Y ahí está. Y ahí se está viendo. En fin, hasta aquí algunos de los detalles. Les decía yo el acuerdo del grano, que está Zelensky hablando con Scholz y que quieren prorrogarlo. Pero si no hay sistema SWIFT, entonces nada. ¿Qué quiere hacer Europa entonces? Porque no quisiera yo dejarme la información a medias. A lo mejor, se lo están pensando, le dan una especie de venia a un banco ruso en Europa, y así tiene como ese mecanismo de entrada al comercio electrónico, al sistema de pagos, etcétera, etcétera. ¿Va a funcionar? Javi Luengo, exactamente en qué consiste este asunto, en qué consiste esta especie de acuerdo que se está pensando Europa en darle a Rusia. Sí, ¿qué tal? Muy buenas. Entre los debates sobre la extensión o no del acuerdo del grano, que Rusia parece que no va a firmar a partir de mediados de este mes, con Turquía, con Naciones Unidas y con Ucrania, en medio de estas negociaciones parece que en Europa las sanciones se vuelven reversibles, y ahora el viejo continente estaría considerando una propuesta para permitir que un banco ruso, concretamente el Banco Agrícola de Rusia, bajo sanciones,
forme una subsidiaria, funde una subsidiaria que se vuelva a conectar con la red financiera global y que por lo tanto opere dentro del sistema internacional de pagos SWIFT, como favor, dicen, para que Moscú pueda terminar por salvaguardar y sí extender ese acuerdo del grano cuando expira el próximo 18 de julio. El plan propuesto precisamente por Rusia a través de las negociaciones con Naciones Unidas permitiría a este banco agrícola crear una subsidiaria con los pagos relacionados solo para las exportaciones de grano que se pudieran hacer en virtud de ese SWIFT. A la nueva entidad se le permitiría operar en este nuevo sistema global cerrado a los bancos rusos desde hace ya casi más de un año por el inicio de esa guerra de Ucrania. Un acuerdo del grano que, por cierto, podría mejorar y mucho las condiciones económicas y de alimentación, sobre todo en la zona del Cuerno de África, que ya nos han dicho varios expertos aquí en Negocios Televisión, podría ser una de las más afectadas de no extender este impacto sobre la exportación de materias primas. Bueno, pues este es uno de los asuntos, gracias Javi, otro de los asuntos que tiene que ver con acuerdos, y es verdad que luego tienen también que ver con Rusia, en tanto que él es quien está firmando esos acuerdos con Arabia. Están intentando ahora mover el petróleo. Es decir, porque hay quien dice, no, es que lo están haciendo para que deje de caer. Bueno, tampoco está tan abajo, ¿eh? O sea, quiero decir, es verdad, ha caído y hemos visto buenos movimientos y desde luego es verdad que tanto el crudo como el gas, en particular el verano pasado, tocaron unas cotas muy diferentes. Pero a día de hoy están cerrando un acuerdo para precisamente matizar la capacidad de producción y con ello intentar controlar ese precio del crudo. ¿En qué consiste esto y cómo se está haciendo? Esto lo sabe Marta Vilar. Marta, ¿qué tal? Muy buenas noches, cuéntanos. Muy buenas, parece el día de la marmota, volviendo a hablar de recortes petroleros, en este caso por Arabia Saudí y Rusia. ¿Qué ha pasado en el día de hoy? Pues un nuevo intento de estos dos países para intentar apuntalar los precios del petróleo. Por un lado, hemos conocido que Arabia Saudí ha extendido su recorte de producción de crudo en 1 millón de barriles diarios hasta el mes de agosto. De momento, lo que sabíamos es que en el mes de julio era cuando iba a comenzar ese recorte de producción de petróleo y que se iba a quedar exclusivamente ahí, para el mes de julio. Sin embargo, lo que hemos conocido también en la jornada de hoy es que Arabia Saudí extiende ese recorte de producción de crudo hasta el mes de agosto. Por lo tanto, todo el verano tendremos esos recortes petroleros, un intento de nuevo de Arabia Saudí de hacer que el petróleo repunte. Y mientras tanto, ¿qué ha pasado con Rusia? En este sentido, Alexander Novak, el viceprimer ministro de Rusia, también ha realizado un anuncio. En este caso, ha dicho que van a recortar las exportaciones de petróleo en 500 000 de barriles diarios. Lo que entendemos es que se refieren a esa producción de petróleo, a ese recorte de producción de 500.000 barriles que ya anunciaron en el mes de febrero, que comenzaría en el mes de marzo y que se extendería hasta finales de este ejercicio. Y ahora el anuncio, lo nuevo, la novedad en el anuncio de Alexander Novak es que ese recorte, al menos en el mes de agosto, se va a producir, confirmación de que se va a producir, y además se va a producir exclusivamente en importaciones. Dice que las exportaciones concretamente de Rusia van a reducirse en 500 000 de barriles diarios en el mes de agosto. Por lo tanto, ese recorte de producción de petróleo ruso se va a notar exclusivamente fuera de Rusia y no dentro de Rusia en el consumo interno. Es cierto que en el día de hoy la reacción del petróleo, al menos al principio, ha sido subir. Hemos llegado a ver el crudo subiendo en torno a un 1,5%. Sin embargo, cuando hemos conocido datos que seguían apuntando a recesión en Estados Unidos, datos de PMI manufacturero, este efecto de subidón en el petróleo se ha llegado a borrar por completo y de hecho en algunos instantes hemos visto caídas incluso en el petróleo, caídas que en algunos momentos, bueno, pues también se han borrado. Hemos vuelto a ver subidas en el crudo, pero muy pequeñas. Por lo tanto, da la sensación de que estos nuevos anuncios, de que estas nuevas extensiones de esos recortes para Arabia Saudí y también en el caso de Rusia, pues el anuncio de que se van a producir exclusivamente en las exportaciones no está sirviendo para apuntalar el precio del crudo tal y como quieren ambos países. Bueno, pues con esto